Bien, vamos a revisar lo que es la serializabilidad de transacciones. En este caso, em, si nos proponen un ejemplo, un problema de esta forma, para validar la serializabilidad, propongámonos en este ejemplo validar serializabilidad en cuanto a vistas. Lo primero que deberíamos hacer es armar nuestra planificación en serie o planificación secuencial, que no es más que ordenar las operaciones de cada transacción una detrás de otra, en un orden secuencial. Primero todas las operaciones de la transacción A, luego todas las operaciones de la transacción B y finalmente todas las operaciones de la transacción C en el caso de este ejemplo. Y el orden en el que aparecen las operaciones es el mismo orden en el que aparece eh, cada una de las operaciones en el problema dado. Como nosotros podemos ver aquí, primero hay una escritura de B, transacción A. Siguiente operación de la transacción A, hay una lectura de A. Siguiente operación de la transacción A es una escritura de A. En ese mismo orden deberíamos ordenarlas en la planificación secuencial. Una vez que las hemos ordenado, podríamos hacer algún tipo de permutación, como vamos a ver en este momento. Por ejemplo, la lectura de B podríamos permutar con la escritura de A, lectura de B en la transacción B, escritura de A en la transacción A. De B podríamos permutar con la escritura de A en la transacción B. Podríamos permutar la lectura de B en la transacción B con la lectura de A en la transacción A. Podríamos permutar la escritura de B en la transacción B con la escritura de A en la transacción A. En este caso, como estamos permutando operaciones sobre valores o variables distintas, tanto A como B, no se podría dar ningún problema. Hay que tener cuidado cuando estamos actuando sobre la misma variable. En este caso, si hubiese estuviésemos trabajando con la escritura de A en la transacción A o una escritura de A en la transacción B, ambas estarían afectando al mismo elemento de datos y ahí sí habría que tener en cuenta de no causar algún conflicto. Es por ello que también debemos tener presentes las reglas en cuanto a serializabilidad. Siguiendo con las permutaciones, podríamos permutar la escritura de B en la transacción B con la lectura de A en la transacción A. Podríamos permutar la lectura de B en la transacción C con la escritura de A en la transacción A. Podríamos permutar nuevamente la lectura de B en la transacción C con la lectura de A en la transacción A. Y en este instante creo que no vamos a poder hacer ningún otro movimiento más, puesto que si lo hacemos podríamos causar algún tipo de conflicto. Bien, en este momento entonces creo que ya no podríamos hacer más permutaciones, puesto que si las haríamos estaríamos causando alguna especie de conflicto. Entonces tenemos aquí nuestra planificación resultante, la que hemos obtenido una vez hemos hecho las permutaciones, y en la parte derecha tenemos la planificación original. Esa planificación original se la hace basado en el enunciado del problema que nos han pedido validar. Ahí están colocadas las operaciones de las transacciones tal cual se las propone en el problema que vamos a validar. Entonces, aquí podemos ver algo interesante. Cuando se pide verificar la serializabilidad en cuanto a vistas, una de las reglas, quizá la principal, nos dice que debemos identificar qué transacción es la que escribe el último valor de un elemento de datos. En este caso, verifiquemos quién escribe el último valor
de elemento de datos A. Si nos damos cuenta, en la planificación resultante, quien escribe el último valor de A es la transacción C. Entonces dice que lo mismo debería suceder en la planificación que nos dan a evaluar, que sería la planificación S2, hablando tal cual nos describe la regla. En la planificación que estamos evaluando en la transacción C, también resulta que la última operación de escritura sobre A está en la transacción C. Entonces, por ahí se cumple. Luego, hay que destacar también que se puede verificar que hay un conflicto con las operaciones de escritura de la variable A entre la transacción A y la transacción B. Si nos damos cuenta, en la planificación resultante, la transacción A escribe primero el valor de la variable A, luego la transacción B escribe el valor de la variable A. En la planificación que estamos validando, esto sucede en forma inversa, por tanto ahí hay un conflicto. Y eso, digamos, nos refuerza la regla que nos dice que una planificación que es serializable en términos de vistas eh, no siempre es serializable en términos de conflictos. Además de eso, nos dice también que toda planificación serializable en términos de vistas que no sea serializable en términos de conflictos contiene una o más escrituras a ciegas. Una escritura a ciegas es aquella escritura que anteriormente no ha habido una lectura para ese valor. En la transacción A podemos identificar que la primera operación es escritura del valor B, del elemento de datos B. Este elemento de datos B antes no ha tenido ninguna escritura, ninguna lectura. Por tanto, ahí tenemos una escritura a ciegas. Entonces esto también reafirma, ¿sí? Reafirma nuestra validación de que esta planificación es serializable en cuanto a vistas, aunque no lo es serializable en cuanto a conflictos. Muchas gracias.